Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos. Estoy contento por estar acá y, por supuesto, siempre es un privilegio y una gran responsabilidad estar acá delante de todos ustedes. Esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. La semana pasada estudiamos de cerca el versículo número 8. Esta es la promesa que Jesús hizo a sus discípulos antes de ascender a su trono celestial. Entonces, para poder meditar en los siguientes versículos, quiero que me acompañen y que juntos oremos al Señor para que esta prédica, Dios hable a nuestras vidas, Dios hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, estamos tan agradecidos por la oportunidad de poder reunirnos como iglesia, de poder congregarnos y juntos, en armonía, unidos en un mismo sentir, poder cantar himnos y canciones en honor a usted, Señor. Himnos y canciones que exaltan tu nombre, reconocen tus atributos. Señor, solo tú eres digno de toda honra y toda gloria. Dios, esta mañana ayúdanos a poder entender tu palabra. Que tu palabra nos enseñe, Señor. Que yo pueda predicar también esta porción bíblica con precisión. Y que todos los que estamos acá, Señor, podamos ser edificados por la enseñanza poderosa de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé ustedes, pero una de las cosas más difíciles para el ser humano en hacer, ¿verdad?, es esperar. ¿Qué piensan de eso? ¿A cuántos les gusta esperar? ¿Cuántos de ustedes son pacientes? ¿Cuántos de ustedes luchan con la impaciencia? Si les pidiera levantar la mano junto conmigo, creo que la mayoría de ustedes luchan con impaciencia. A ninguno de nosotros nos gusta esperar. La paciencia es un tipo de fruto, sí, que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, por supuesto. Pero cuando se nos dice, esperen, o tiene que hacer fila, o a cuántos de ustedes les gusta hacer fila, pero donde quiera que uno va, encuentra filas. Si va al banco, va a encontrar filas. Si va a la fritanga, va a encontrar filas. Incluso si uno va a pagar algún tipo de factura de servicios básicos, va a hacer fila y tiene que esperar. Y eso, por supuesto, no es muy agradable. Hoy vamos a ver lo que hacen los discípulos mientras se cumple la promesa que le hizo nuestro Señor Jesús en el versículo o en los pasajes anteriores, como el versículo número 8. Entonces, cuando Él le dice, regresen a Jerusalén, van a recibir poder del Espíritu Santo para que sean mis testigos, le dice. Entonces, después Jesús asciende, ¿verdad? Y un par de ángeles se le aparece a los hombres que estaban ahí, a los discípulos, y les dice, ¿por qué están viendo arriba? Ese mismo Jesús que ustedes están viendo ascender, va a venir, le dice. Pero vamos a ver lo que hacen los discípulos mientras esa promesa se cumple. Entonces, en los versículos números 12 al 26 se encuentra la narración de lo que los 11 discípulos hicieron después de la ascensión de Jesús y lo que hicieron antes de recibir esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vaya conmigo al capítulo número 1 del libro de Hechos, que es el que estamos estudiando, y acompáñenme en el versículo número 12 en adelante. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer hasta el versículo 20, solo para contextualizar, y después vamos a ir leyendo poco a poco, pero vamos a estar meditando hasta el 26. La Nueva Traducción Viviente lo describe de esta manera. Después, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes:
Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se levantó de pie, se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabezas, se le reventó el cuerpo y se derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre en arameo, Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, cuando continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Vamos a dejarlo ahí. Y este pasaje el que estamos meditando el día de hoy describe el momento crucial o un momento crucial en la vida de los discípulos. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos dice que regresaron. ¿Dónde? ¿Qué hicieron? Regresaron. ¿A dónde? Hacia Jerusalén. ¿A hacer qué? A esperar. ¿A esperar qué? La promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Tal como su maestro les había dicho o les había indicado. Entonces, en este pasaje podemos ver cómo los apóstoles se preparan para el ministerio venidero, o sea, para la misión que se les estaba encomendando. Y cómo Dios iba a guiar esta preparación. Entonces, en esta prédica, en estos 45, 50 minutos, vamos a ver 4 principios claves. Vamos a ver la obediencia de los discípulos, vamos a ver la entrega de ellos en oración, vamos a ver la unidad perseverante que ellos tuvieron, pero también vamos a ver la soberana y fiel provisión de Dios mientras ellos esperaban. Entonces, ciertamente, como dije al principio, una de las cosas más difíciles que nosotros practicamos o que nos cuesta practicar es la paciencia o es esperar. No nos gusta esperar. Y mientras uno espera, lo que mejor puede hacer es tener paciencia, o lo que vemos en los discípulos es que ellos obedecieron regresando donde su maestro les había indicado. El primer principio bíblico que nosotros encontramos acá es que los discípulos dan pasos de fe a través de la obediencia. Hechos 1:12 al 13 narra eso. Estos primeros dos versículos narra eso. Entonces, los verdaderos discípulos muestran su fe. ¿Cómo? A través de la obediencia. Ellos obedecieron porque creyeron la promesa que el Señor les había hecho. Si ellos no hubieran creído, ellos no regresan a Jerusalén a esperar la promesa que se les había hecho. Mire cómo lo narra la Reina Valera, el versículo número 12. Ya leímos en la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera lo narra de esta manera. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La Nueva Traducción Viviente dice a 1 kilómetro. Voy a explicar más luego eso, más adelante, pero los discípulos acá mostraron que obediencia, un tipo de obediencia inmediata. ¿Cómo se ve esta obediencia? Bueno, es reflejada porque ellos regresaron inmediatamente a Jerusalén
tal como Jesús le había ordenado antes de ascender al cielo. Miren lo que dice el versículo número 4. Vaya conmigo al primer capítulo. Ahí estamos en el primer capítulo. Dice el versículo número 4. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿De qué está hablando ahí? De la promesa del Espíritu Santo. Entonces, por supuesto, ellos fueron al lugar donde Jesús ascendió, pero después ellos obedientemente regresan. Y el contexto o el pasaje paralelo de esto está en Lucas 24:49. Lucas 24:49, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora enviaré, Jesús ya ha resucitado, ¿verdad? Recuerden que Lucas es el mismo que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y está la narración donde Jesús estaba hablando y le dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí, en la ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, es donde ascendió, ¿verdad? Levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo el tiempo en el templo adorando a Dios. Esto estaba ocurriendo mientras ellos estaban esperando que se cumpliera la promesa que el Señor Jesús les había hecho. Entonces, esta obediencia muestra dos cosas. Su confianza en las palabras de Jesús. Muestra su disposición para esperar el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, y aquí está la aclaración, cuando dice camino de un día de reposo, lo dice la Reina Valera. Entonces, el Monte de los Olivos no estaba muy lejos de Jerusalén. Y una vez más, aprovecho, sí, en primera mano, no está largo, están muy cerca, quedan en alto los dos, pero el Monte de los Olivos está un poco más arriba, que es el huerto o los olivares, como le dicen, es donde habían muchos árboles de olivos, donde había una prensa para hacer el aceite de olivo ahí, nosotros le llamamos aceituna, ¿no? Entonces, cuando dice camino de un día de reposo, quiere decir que 1 kilómetro. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como 1 kilómetro. Eso es lo que permitía la ley en un día de reposo poder caminar. ¿Cuál es el contexto de esto? Cuando en el tiempo de la ley mosaica, donde estaba el campamento de las 12 tribus, no estaba más distante de 1 kilómetro. Entonces, eso es lo que se permitía caminar en el día de reposo. Entonces, por eso, ellos no estaban infringiendo la ley, y por eso es que dice como un día de camino, de reposo. Es 1 kilómetro. Bueno, largo o cerca, ellos obedecieron lo que su maestro le había ordenado. Ellos regresaron a la ciudad donde esperarían el cumplimiento de la promesa, donde se prepararían para la misión. Bueno, Juan 14:15 es un texto muy clave para entender la parte de la obediencia. ¿Qué muestra la obediencia en un cristiano? ¿Qué muestra la obediencia en un discípulo? Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:15, si ustedes me aman, ¿qué dijo? Obedezcan o guarden mis mandamientos. Yo puedo decir que yo amo al Señor, y yo lloro, yo levanto las manos y me emociono tanto. Pero si mi vida es una vida de desobediencia, no, realmente no lo amo. Realmente no estoy amando al Señor. Entonces, iglesia, la obediencia muestra muchas cosas. La obediencia es la forma en que mostramos que tenemos una relación personal con Dios. La obediencia es la forma que mostramos que confiamos en la palabra del Señor. La obediencia es la forma que mostramos que el Señor es nuestro Señor. Si yo te hiciera algunas preguntas ahorita, ¿el Señor es tu Señor?
Bueno, usted puede contestar esa pregunta personalmente, hágasela a usted. Y puede notar ahí, esta es como una tarea para los grupos pequeños. Escuche bien, haga algo, enumere 3 áreas en su vida que necesitan ser sometidas al señorío de Cristo. Escriba, enumere 3 áreas de su vida que necesitan ser sometidas al señorío de Cristo. Y usted lo puede compartir en sus grupos pequeños. Y si hay áreas donde le cuesta que someterlas al señorío de Cristo, comparta esas luchas para que sus hermanos en los grupos pequeños estén orando por ellas. Voy a dar solo un ejemplo, o 3 ejemplos por lo menos. En su relación matrimonial, ¿cómo es usted? ¿Cómo está su compromiso con su iglesia local? Otro ejemplo, sus deseos sus deseos carnales están siendo sometidos al señorío de Cristo. Sus adicciones, lucha con algún tipo de adicción. Solo algunos ejemplos que anoté yo acá, que me van a servir a mí, me han servido a mí. Pero pregúntese también, ¿soy un hijo o una hija obediente o desobediente? ¿Qué tipo de hijo soy? ¿Obediente o desobediente? ¿Estoy dando pasos de fe frecuentemente? Bueno, estos 11 discípulos dieron pasos de fe porque ellos creyeron las promesas del Señor. Pregunta, ¿usted realmente cree que lo que Dios manda o prohíbe en su palabra es lo mejor para su vida? ¿Lo cree? Repito, ¿usted realmente cree que lo que Dios manda o prohíbe en su palabra es lo mejor para usted? ¿O solo lo está viendo como prohibiciones demasiado estrictas, demasiado radicales? Eso no aplica para mí. ¿Es usted paciente para esperar el tiempo de Dios? ¿O es de los que hace las cosas según su astucia o su experiencia? Puede meditar en esas preguntas. Los discípulos también hacían otra cosa. Se mantenían entregados a la oración. Mire el versículo número 14. Dice de esta manera: todos se reunían y estaban... Bueno, en el versículo número 13 nombra, ¿verdad?, los que estaban ahí, los discípulos, los que regresaron. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús también. Bueno, dice que perseveraban. Algunas traducciones dicen que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y su hermano. Bueno, los discípulos de Jesús dieron tal importancia a la oración que no oraban de vez en cuando. No oraban de vez en cuando. Dice que perseveraban unánimes. El texto nos enseña que ellos perseveraban, que ellos se dedicaban, que ellos estaban entregados. Eso es lo que nos dice el versículo número 14. Entonces la oración fue una actividad central mientras estos discípulos esperaban la llegada del Espíritu Santo. La oración aquí, el contexto de la oración es en grupos, es persistente. Está mostrando acá la importancia de la comunidad, la importancia de la unidad y la perseverancia en una vida de oración. No sé si se está fijando que no hay términos bien rebuscados teológicos, pero es una narrativa de lo que está pasando acá, es una historia. Lucas está contando lo que pasó, pero la palabra del Señor es tan preciosa que encontramos principios acá, principios que
son para nosotros también. Son para nuestros días. Estos tiempos de oración de los discípulos nos muestran a nosotros la unidad espiritual que a ellos los caracterizaba. La Biblia no enseña que ellos pedían en oración el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no dice que estaban pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Ellos se dedicaban a la oración. Bueno, su maestro no les dijo que oraran de esa forma. Jesús no les dijo que oraran de esa forma, sino que lo esperaran. No dependía de lo que ellos podían pedir. Él ya les había prometido. No se trataba de lo que ellos pudieran pedir, se trataba de la promesa que ya Jesús les había hecho. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿oramos en base a las promesas de Dios o en base a nuestros propios deseos? Tengo varias preguntas para acá en cada punto. ¿Usted ora en base a las promesas que Dios ha hecho en su palabra o usted ora en base a sus propios deseos? Necesitamos conocer entonces como discípulos de Cristo las promesas que Dios ha hecho en su palabra y orar en base a ellas. No simplemente orar en capricho, por capricho. Solo como un ejemplo, ¿usted pide por un matrimonio que glorifique al Señor o usted pide por un mejor salario en su trabajo? Y no es pecado desear un mejor salario, un buen trabajo, pero dos peticiones. ¿Usted ora reclamando, no aceptando un no de Dios? ¿O usted ora rogando por ayuda? Porque dice que perseveraban en oración y ruego. Como clamando, pues. Y usted sabe lo que significa ruego. Es un tipo de súplica. Es cuando estamos contra la espada y la pared y pedimos clemencia. Es cuando reconocemos que somos impotentes nosotros mismos. ¿Usted ora con gratitud o lo hace quejándose, reclamando cosas al Señor? Escuche lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Bueno, primero a los tesalonicenses es muy parecido. 5:17 dice, oren sin cesar. O sea, no dejen de orar. No dejen de orar. Algo que los discípulos hacían en ese tiempo era que se mantenían entregados a la oración. Se mantenían entregados a la oración. La oración debe ser una prioridad en nuestras vidas. Es en la oración donde nosotros encontramos fortaleza. Es en la oración donde nosotros encontramos dirección de Dios. Es en la oración donde practicamos la comunión con Dios. Es uno de nuestros pilares. La palabra, la oración, la adoración. Necesitamos evaluar nuestros tiempos y motivos de oración. No estoy diciendo que una oración de 1 hora sea más santa, más piadosa que 10 minutos de oración. Pero muchas veces ni un solo minuto oramos. Y creemos que con 1 minuto de oración ya podemos torcerle el brazo a Dios y Dios ya puede actuar como el genio de la botella. Eso es arrogancia. No oramos ni 1 minuto y pensamos que con eso ya Dios va a concedernos nuestras peticiones, nuestros deseos. Pero sí puedo ver una película de 2 horas.
Iglesia, necesitamos buscar maneras de mejorar nuestra vida de oración. Sí, necesitamos buscar maneras de mejorar. Necesitamos buscar maneras de estar unidos en tiempos de oración, motivos de oración. ¿O usted cree que lo puede hacer solo? ¿Usted cree que puede vivir la vida cristiana solo? ¿Que no necesita a sus hermanos en la fe? ¿Cuántos de ustedes han viajado a la isla de Ometepe? Levanten la mano. Bueno, una gran mayoría. La isla de Ometepe se abastece del departamento de Rivas. Entra todo tipo de mercadería. Imagínese usted que no entrara ningún tipo de mercadería a la isla de Ometepe. Bueno, podríamos decir, bueno, van a sobrevivir con lo que cultivan los agricultores, los ganaderos y todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero va a ser muy difícil una vida sin todo el abastecimiento que llega de afuera de la isla. Entonces, así puede pasar con la vida de un cristiano. Cuando usted se aísla del resto de sus hermanos y piensa que lo puede lograr solo o sola, que usted puede vivir sin necesidad de la ayuda de los demás. Eso, pensar así es peligroso, demasiado peligroso. No, mis amados hermanos, nos necesitamos unos a otros. Entonces, porque nos necesitamos unos a otros, debemos buscar la manera de pasar tiempo orando al Señor. ¿Sabe por qué mucha gente padece de estrés? ¿Sabe por qué, verdad? ¿Sabe por qué los cristianos padecen de estrés? Porque no están orando como deberían orar. Sí, es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Como puede ver, los discípulos obedecieron, regresando al lugar que su maestro le había dicho. Y una de las cosas que hacían mientras esperaban la promesa es que se mantenían unidos en oración. Otra de las cosas que los discípulos hacían es que valoraban y practicaban la unidad en el cuerpo de Cristo, o sea, como iglesia. Eso dice la segunda parte de Hechos 1:14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí la palabra unánimes. La unidad entre los discípulos era notable, especialmente en un grupo tan diverso, un grupo grande. La unidad era clave para recibir la promesa y para el éxito de la misión. La unidad en la oración refleja una comunidad con un propósito, una comunidad de fe. Eso es lo que está reflejando el hecho de que se mantenían unánimes. Dentro de los que perseveraban estaba María, la mamá y los hermanos del Señor Jesús. Y yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico donde se niega lo que la Biblia enseña claramente. Y este pasaje es la última, aquí en Hechos 1:14, es la última referencia que se hace de María en el Nuevo Testamento. No vamos a volver a hablar, no vamos a volver a hablar de María en las epístolas o en las cartas paulinas, no. Y en Hechos igual, no se vuelve a mencionar. No vuelve a aparecer en Hechos ni en ninguna de las epístolas. Por supuesto, no me malentiendan, María fue una mujer piadosa, con una excelencia moral y espiritual. De lo contrario, no se le habría elegido para ser la madre del Señor Jesucristo. Por ese papel merece respeto y merece honra. Cuidado con malinterpretar. Cuidado con ocupar eso para pelear, discutir con alguien que sí la pone en un pedestal y cree que ella escucha sus ruegos, sus oraciones.
No es para eso. Sí, María fue una mujer piadosa, con una excelencia moral ejemplar. Cada mujer del camino debería ser como María. Y las que la tienen en un gran pedestal ahí arriba, como un tipo de estatua, deberían de ser como ella. Lucas 1:42 dice: Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres, le dice, y bendito el fruto de tu vientre. Aquí también estaban los medio hermanos de Jesús. Y no voy a, ni quiero crear controversia con este punto, pero el versículo 14 al final nombra claramente los hermanos de Jesús. Dice, los hermanos de Jesús eran hermanos biológicos. Y los hijos de María y José. Marcos 6:3 los menciona sus nombres. Jacobo, o Santiago, José, Judas y Simón. Santiago y Judas, ellos ocuparon un lugar muy prominente en la iglesia en Jerusalén. Bueno, ellos ocupan un lugar importante también en el Nuevo Testamento. Santiago fue el primer líder, por así decirlo, de la iglesia en Jerusalén. Fue Hechos 12:3, 12:17. Más adelante, cuando lleguemos a ese capítulo, vamos a ver más de ese tema, en Hechos 15 también. Y escribió una carta que lleva su nombre, Santiago. Judas escribió otra carta también que lleva su nombre. Estos eran los medio hermanos de Jesús. Y digo medio hermanos porque Jesús no era hijo biológico de José. Sí, era hijo de María. Ellos habían creído después de que un tiempo fueron escépticos. O sea, no creyentes, no creían en él. Mire, Juan 7:5, escuche bien. Juan 7:5. Mire, voy a leer desde el 2. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores, ellos no eran sus seguidores, puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, le dicen. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y aquí describe hermanos, ¿verdad? Hermanos de sangre biológicos y seguidores. O sea, los discípulos, pues. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero, sin embargo, ahora aquí en Hechos capítulo 1, se les ve con el resto de los apóstoles. Con el resto de creyentes, unidos, perseverando en oración, listos y dispuestos a esperar la promesa para ser equipados poderosamente para llevar a cabo la misión. ¿Se da cuenta? No es necesario entrar en controversia. La Biblia habla claramente. Ahí estaban, junto a estos discípulos, junto al resto de discípulos, estaba la mamá de Jesús y sus hermanos. Solo cierre paréntesis ahí. Entonces, la fe nos une. La fe nos da esperanza, la fe nos hace pacientes, la fe nos ayuda a esperar. ¿Qué nos hace esperar la fe? Nos hace esperar la promesa del Señor Jesús, lo que Él ha prometido para sus hijos. En este caso, en este contexto, los discípulos regresaron donde su maestro les había dicho que regresaron, se mantenían unidos en oración, esperando ser equipados poderosamente para cumplir la misión. El salmo que leí hoy temprano dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La Reina Valera así lo dice. En Efesios 4:3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz.
Si no hay unidad en la iglesia, no hay avance del reino de Dios. Entre nosotros debe haber un esfuerzo por mantener la unidad en amor y un solo propósito. Entre nosotros no debe haber divisiones. Hay cosas, por supuesto, que no vamos a estar totalmente de acuerdo en todas las cosas, en cómo yo me visto, en cómo usted se viste. Si a usted le gusta algún tipo de color, está bien. Si a usted le gusta venir de zapatilla o tenis, un tipo de peinado. Pero hay cosas en las que necesitamos estar en sintonía. Por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo. Alguien que no crea en la Trinidad no puede ser miembro de esta iglesia. Sencillo. Alguien que no crea en Jesucristo como Dios no puede ser miembro de esta iglesia. Porque nosotros como iglesia tenemos bien claro lo que creemos y animamos a toda persona y tratamos de enseñar con paciencia lo que creemos y lo que enseña la Biblia. Y si esta persona no está de acuerdo, pues puede irse tranquilo, en paz, sin discusión ni nada, buscar un lugar, o si no está de acuerdo con muchas cosas, qué sé yo, pues que esta persona crea que son cosas primarias o esenciales. Pero no es necesario entrar en debates, discusiones, en pleitos. No. Animamos a todos a estar unidos, así como el ejemplo que estamos viendo en estos discípulos. Pero déjenme preguntarle, y usted puede preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a la iglesia, en la unidad de la iglesia? Pregúntese, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a la unidad entre nosotros como hermanos, entre nosotros como miembros de este cuerpo de iglesia, en este cuerpo local? Pregúntese, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué no estoy haciendo que contribuya a la unidad? ¿O qué estoy haciendo que no está abonando a la unidad de esta iglesia? Ahora estamos llegando al versículo número 15. Y en el versículo número 15 hasta el 23, nosotros vemos a Pedro acá. No lo voy a leer todo, pero solo quiero señalar acá que en esos versículos vemos a Pedro levantarse y tomar la iniciativa debido a una necesidad. Pedro narra acá lo que sucedió con la vida de Judas el traidor, y dice, las escrituras tenían que cumplirse, dice. Bueno, ya narramos ahí, ¿verdad?, que con ese dinero que le dieron, le pagaron por la traición, compró un terreno, un campo, ahí mismo trató de ahorcarse, cayó de cabeza, se reventó y muchas cosas gráficas. Entonces, pero en versículo 21, ahora tenemos, dice, que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigos de la resurrección de Jesús. Pero antes de eso, lo que Juan 6:64 dice es que, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. El Señor Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Aún así, lo elige como uno de sus discípulos. Pedro, en medio del gozo y la esperanza que tenían debido a la promesa,
narra la triste historia de la vida de Judas. Dice, era contado con los apóstoles y tenía parte en este ministerio, dice. Pero evidentemente Judas nunca fue salvo. Dios no obligó a Judas a traicionar a Jesús. Judas no fue obligado. Judas acá, es interesante. Miren, qué interesante, ¿no? Igual que el resto de los discípulos, Judas recibió las mismas enseñanzas, vio los mismos milagros de Jesús, anduvo el mismo tiempo que anduvieron los demás. Es más, Judas tenía cierta responsabilidad, porque era el tesorero. Y la Biblia dice que robaba. Hace poco nosotros estudiamos la vida de Judas acá, y honestamente Judas representa el más grande ejemplo de oportunidades desperdiciadas. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchó hablar de la salvación? ¿Cuántas veces Judas escuchó hablar de arrepentimiento? ¿Cuántas veces Judas escuchó decirle al Señor, tu fe te ha perdonado, tu fe te ha salvado, vete en paz, no peques más? ¿Cuántas veces Judas? Podríamos preguntarnos, ¿estoy desperdiciando las oportunidades que Dios me ha dado, que Dios me está dando? Es probable que sí, algunos de ustedes estén desperdiciando las oportunidades que Dios les está dando. Todos acá, todos. No hay ni una sola persona que no haya venido más de una vez a la iglesia. Todos han escuchado por lo menos una predicación acerca del Evangelio. Y algunos de ustedes, no soy adivino, ¿verdad? Algunos de ustedes, es muy posible, la mayoría, quizás, no sé, o algunos, sí esté desperdiciando las oportunidades que Dios le está dando. ¿Hasta cuándo van a continuar viviendo de la manera que viven? ¿Hasta cuándo van a continuar desobedeciendo a Dios? ¿Hasta cuándo van a continuar dando rienda suelta a sus deseos, a sus adicciones, a sus propios pecados, a sus propias metas? ¿Hasta cuándo? Judas es un ejemplo perfecto de alguien que desperdicia las oportunidades que Dios da. Una de las cosas que los discípulos hacían también es que confiaban en la provisión soberana de Dios para su obra. Ellos confiaban. Eso nos dice el versículo 21 en adelante. Aquí está la elección de Matías para reemplazar a Judas. Esta elección muestra la confianza de los discípulos en la dirección y la provisión de Dios. No es simplemente jugar a la lotería. No entiendo cómo los cristianos todavía están jugando la lotería o comprando la lotería o la loto. No entiendo, honestamente no entiendo. No sé cuánto dinero tendrían ahorrado si dejaran de comprar la lotería. No sé cuántos años continuos tienen jugando la lotería. Y por favor no esté codeando a nadie. No sé si hay alguien acá que compra lotería. Honestamente no lo sé. Pero mi suegro de broma en broma siempre me dice, cuando me saque la lotería te voy a regalar tal cosa. Nunca la juega, nunca compra. No se la va a sacar porque no compra. Pero esto no es simplemente jugar a la lotería. No. Y la práctica de
echar la suerte sobre la mesa o tirar los dados. Más adelante lo vamos a explicar, pero lo que están haciendo acá, la elección de Matías, era para reemplazar a Judas, ¿verdad? Y esto muestra la confianza de los discípulos, primero, en la dirección de Dios, segundo, en la provisión de Dios. Y hubo requisitos para el reemplazo de Judas. No, mira lo que dice: hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, mientras viajábamos con el Señor Jesús. Versículo 22. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros. Este hombre que iba a ser hallado electo, iba a ser un apóstol más. Entonces, habían requisitos para un apostolado, pero hoy en día hay un montón de apóstoles, charlatanes, mentirosos, engañadores, ladrones, de todo. Es la verdad. El que saliera elegido no era para ser un líder, no era para ocupar un puesto de privilegio o autoridad, no. Era para que se uniera a la misión de testificar, ¿de quién? De Cristo. O sea, el que iba a ser electo, en este caso salió Matías, y Matías no iba a salir electo para ocupar una posición de honor, de liderazgo, no. Era más bien ponerse en el corredor de la muerte. Alguien iba a salir electo para después salir a testificar de la resurrección de Cristo. Y eso implicaba estar dispuesto a entregar su vida. Porque a eso se expusieron los discípulos. Si no, vamos a ir viendo el libro de Hechos y vamos a ver lo que pasa con los que salían a predicar después que recibieron el poder del Espíritu Santo. Aquí la práctica de echar suerte se hizo en un contexto de oración. Como dije, no es simplemente voy a comprar la lotería, bueno, voy a orar también yo para ver si me la saco. Señor, tú sabes lo que yo necesito. No se trata de eso. No. Aquí ellos estaban demostrando que confiaban en la soberanía de Dios para guiar sus decisiones. Bueno, Proverbios 16:33 dice: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿Verdad? Algunas traducciones dicen: la suerte es echada sobre la mesa, pero el veredicto es del Señor. Dice. Proverbios 16:33 así lo narra. Podemos tirar los dados, pero quien decide cómo caen es el Señor. Salmo 25, 4. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame en tu verdad. Enséñame por qué eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Lo que estaban haciendo los discípulos acá era poner en las manos del Señor, decidir quién iba a ser electo, quién iba a sustituir a Judas. Y el Señor es fiel para proveer todo lo que necesitamos para cumplir sus propósitos. El Señor, por supuesto, permitió que Matías saliera elegido. Entonces debemos y necesitamos confiar en la provisión de Dios, en la provisión y la dirección de Dios. No se trata de jugar a Team Marín de 2 pingüín, no se trata de eso. Debemos reconocer la manera en que Dios ha provisto en nuestras vidas. Los discípulos fueron obedientes en mantenerse esperando. Mientras esperaban la promesa, se mantuvieron como unidos, perseverando. ¿En qué? En oración, creyendo en la fiel y soberana provisión de Dios. Eso podemos aprender nosotros también como iglesia. Ellos fueron obedientes, se mantuvieron unidos, perseverando en oración y confiando en la provisión de Dios también. Nuestra aplicación para el día de hoy, iglesia,
La vemos en Juan 17. Juan capítulo 17. Escuche lo que dice el versículo 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, que tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Las promesas que Dios hace, escuche bien, las promesas que Dios hace, Él no tarda en cumplirlas. Cuidado, Él no te ha prometido que te vas a sacar la lotería, no se trata de eso. Hay promesas específicas para los hijos de Dios. Mientras esperas, sé obediente, manténgase unido con los demás creyentes y persevere en oración. Persevere en oración. Entonces la unidad de los discípulos no solo es un testimonio de fe, sino también una demostración de cómo la comunidad de creyentes debe funcionar. La unidad fortalece el testimonio cristiano. La unidad provee salud y crecimiento para la iglesia. La unidad entre los creyentes es un testimonio poderoso para el mundo. Eso es lo que dice Juan 17. El mantenerse unidos le iba a demostrar a los demás que eran verdaderos discípulos. Mire lo que dice. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entre los creyentes es un testimonio poderoso para el mundo. La desunión, por supuesto. ¿Qué va a pensar alguien que viene por primera vez a la iglesia y mira aquella división? Mira que hay discordia entre nosotros. Si eso es entre ellos que tienen años de estar juntos, no me imagino. Si así se reúnen para discutir, para pelear, yo no quiero estar ahí, yo no quiero ser igual a ellos. Mejor estoy bien como estoy, dicen. La unidad en amor, en propósito, en fe, es un testimonio poderoso para el mundo. Entonces, iglesia, la unidad provee salud y crecimiento. Jesús oró por esta unidad, para que sus seguidores, para que sus discípulos pudieran ser testigos, pudieran testificar con su ejemplo y para que el mundo creyera que Él sí fue enviado por el Padre. De eso se trata. Por eso estos discípulos fueron obedientes en regresar a donde el Señor Jesús les había dicho, a esperar una promesa. Bueno, el próximo domingo vamos, yo creo que ya se lo dije, pero el próximo domingo vamos a ver con más detalle. Esta promesa no tardó mucho tiempo, 10 días, desde que Jesús ascendió a los cielos hasta que el Espíritu Santo descendió. 10 días. 10 días. Mientras eso pasaba, estos discípulos permanecieron juntos en oración, con un mismo propósito, y tenían comunión unos con otros. Ellos estaban esperando, fueron pacientes. Entonces, con un propósito, sí, prepararse para la misión. Ellos confiaron en las palabras de su Señor, que Él les enviaría al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo iba a capacitar poderosamente para una misión. Esa fue la razón. Eso los motivó a ser obedientes, a mantenerse unidos en oración, perseverando, para prepararse para la misión. Entonces, ¿está siendo obediente usted? ¿Está perseverando en oración? ¿Está buscando maneras en cómo mantener la unidad
en la iglesia? ¿Está orando por alguien esta semana? Yo le animo a que ore por alguien esta semana para que pueda compartir el Evangelio. Ore por esa persona. En sus boletines hay una hoja, una forma práctica de hacerlo. Iglesia, yo creo que vamos a crecer como iglesia cuando nosotros seamos obedientes, cuando nosotros practiquemos más la unidad, cuando perseveremos en oración unos por otros y por los demás. Oremos. Mi Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos discípulos que aún con todas sus debilidades, aún con su necesidad, son un ejemplo, Señor, de obediencia, son un ejemplo de perseverancia, son un ejemplo de paciencia, son un ejemplo, Señor, de unidad, de oración. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a ver este ejemplo, seguirlo y buscar de una manera intencional maneras de poder vivir de esta manera también, de poder vivir este ejemplo de estos hombres y mujeres que en el pasado creyeron, obedecieron, confiaron y esperaron tus fieles promesas. Gracias, mi Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados. Buenos días.